¿Ya? Perfecto. Perfecto. Bueno, primero que nada, gracias Marisol por atender a este llamado de mostrar tu archivo, parte de tu archivo. Y esta es una actividad que está en el marco de los festejos por el Día del Libro, que es el domingo, es en realidad el 23 de abril, pero empezamos a hacer esta primera actividad. El viernes tenemos una lectura de poesía con grandes poetas y el sábado tendremos a una librera invitada que es Itzel Guevara. Eh, Nos parecía muy importante empezar a celebrar el Día del Libro con esta actividad que desafía un poco al objeto libro. Entonces, para empezar, como te decía antes, me gustaría que hagamos un mínimo acuerdo que puede durar solamente el día de hoy, de cómo vos describirías a un fanzine, o más bien, eh, ¿cómo lo definís? ¿Qué es un fanzine? ¿Qué es...? Sí, no quiero poner más palabras. Ok, muy bien. Pues digamos que a propósito del Día del Libro, justo surgió como esta idea entre las dos de hacer una curaduría que en realidad es como una órbita del objeto libro, ¿no? Porque el objeto libro tiene muchas presentaciones y este tipo de materiales, que son los fanzines y las publicaciones independientes que vieron allá arriba y de las cuales vamos a empezar a hablar, en realidad están en la órbita del objeto libro, pero no son libros, ¿no? O no lo son en el sentido estricto, o sí lo son, o pueden serlo, pero como que gravitan, digamos, en torno al espectro de lo que son los libros, ¿no? Los fanzines propiamente son publicaciones independientes, caseras por lo general, o sea, tienen como este tipo de características, que en realidad siempre han existido, ¿no? O sea, siempre ha existido una distinción entre lo que es el libro como objeto y las otras cosas que se publican en forma de pliegos sueltos, en forma de invitaciones, en forma de códices pegados, que engrapados, encuadernados. Siempre ha existido, ¿no? Otra de las características que tienen los fanzines es que son como de circulación independiente, ¿no? Entonces, por lo general, uno autodistribuye sus propios fanzines o los deja en librerías o los pone en el café y empiezan como que estos materiales a dictar sus propios circuitos de circulación. Y creo que la otra característica también que tienen los fanzines es que por lo general son publicaciones de bajo costo en tirajes relativamente cortos, puesto que son publicaciones caseras, ¿no? Entonces uno no llega, o antes no llegaba, a la impresora a decir, ah, quiero hacer un fanzine, tírenme 5,000 ejemplares, ¿no? Sino que uno hacía 100 a lo mejor y los distribuía, ¿no? Entonces, este es el tipo de materiales que son los fanzines. Ahora, o sea, como que esta serie de características, en realidad, como decías tú hace un ratito, dictan el marco de una categoría de cosas que es súper porosa en sus propias como que subcategorías, ¿no? Entonces, tenemos cosas como este libro de artista que se llama Bosque Tropical en la Ciudad, que es de Mirel Fraga, una artista oaxaqueña, que imprimió esto en serigrafía. Y tenemos que es maravilloso, que se llama La tierra en que caminamos no es firme, que está hecho en una fotocopiadora. Entonces, hay una cantidad inmensa de, pues bueno, de formas de hacer, de formatos, que es un poco lo que quiero compartir con ustedes hoy, como para que también ustedes se animen a producir. La gran característica que agrupa, creo que todo este universo muy plural, es que hablamos como de una propia producción sin pasar, digamos, por todos los pasos por los que requerimos pasar cuando publicamos un libro, ¿no? Esto es la autopublicación
más libre, ¿no? O sea, todos podemos hacer un fanzine. Claro, esto ha cambiado, esto ahora tiene muchos matices, sobre todo ahorita, donde tenemos editoriales incluso dedicadas al fanzine, pero la idea es que en realidad, por su bajo costo y por sus características de producción, todos podemos hacer fanzines, ¿no? Muy bien. Eso. Hace un tiempo leí una hermosa definición que también decía que el fanzine es como la unidad mínima de un libro. Está muy bien, sí, es interesante. En realidad, el libro que conocemos, o sea, el libro de este tipo, está hecho, o sea, digamos, este formato se llama códice, que es uno de los formatos más antiguos, y por lo general son hojas unidas, cosidas y engrapadas. Y si sacáramos un cuadernillo, tendríamos un fanzine, Ajá. ¿no? Entonces, esa es una, o sea, esa definición que pusiste me encanta, porque en realidad esto es un fanzine y perfectamente podría haber estado en un libro si lo sacamos de allí, ¿no? Y también recordar que los fanzines vienen de esta tradición punk y de los historietistas, ¿no? Que básicamente es, quiero fotocopiar mi obra y que circule. Totalmente, ¿no? Tienen la cosa es que yo creo que en realidad este es como el origen como establecido, que hay como, o sea, por ejemplo, si ustedes buscan la definición de fanzine en Google, van a encontrar con una definición que tiene que ver justo con, pues, toda la movida underground, a partir de 1940, donde los fanzines empiezan a distinguirse de las revistas, ¿no? De las publicaciones, de las publicaciones oficiales como en formato revista, y empiezan a llamarse revista, fan magazine, y de ahí surge un poco pues este nombre, ¿no? Por supuesto que esto ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, no, es súper importante también como que distinguir esa... Y no fetichizar, yo creo, también esta cosa de, ay, somos muy punks porque hacemos fanzines. Sí, los fanzines tienen todo lo punk que quieran, pero también hay fanzines de 500 pesos, de 600 pesos, de 1000 pesos. Ya todo esto tiene un montón de matices que creo que también es bueno ver, y sobre todo también pensar que por qué seguimos coleccionando ese tipo de cosas, pues porque finalmente también son un poco obra, ¿no? Sí, claro. Están a caballo entre la reproducción, como esto, por ejemplo, que se puede reproducir, o sea, podemos sacar copias de este fanzine si agarramos tu copiadora y lo fotocopiamos, o esto, por ejemplo, que ya no se puede reproducir o sea, que pierde calidad, que pierde, digamos, pierde las características de impresión que tiene la serigrafía si llegáramos a fotocopiarlo, ¿no? Sí, y efectivamente fanzine también es un anglicismo. ¿Vos Claro. qué palabra usarías en castellano? Porque publicación independiente, son tantas las publicaciones independientes. ¿Cuál usás? ¿Cuál uso? ¿O cuál te cierra más, no? Yo como he trabajado sobre todo como la parte de archivo, que a mí ese es como que el tipo de trabajo que me interesa, para mi tesis usé una categoría que, pues un poco ahí como que me inventé tomando de varios lados, y sí, que es la categoría del efímero. Bien. Entonces, esa es una, o sea, por ejemplo, esa me parece que es una categoría que explica, por ejemplo, la no permanencia o permanencia que pueden tener este tipo de cosas, ¿no? Y sí, o sea, en la exposición de arriba ustedes van a ver obra a obra, pero también van a ver, por ejemplo, en una pequeña sección, las tarjetas de presentación de Me los encantó, artistas, sí. ¿no? Que tienen muchísimas características gráficas que podemos observar allí y que son efímeros también, ¿no? Entonces, esa es una categoría que a mí Buenísimo, porque esta era una de las medio que me preguntas que gusta. teníamos. ¿Ok? ¿Por qué en el evento habías puesto la categoría efímero? Claro, todo lo que también, lo que me contabas hace un ratito de la no autoría, todo lo que no se puede rastrear, no está registrado tampoco, Claro. derechos libres. Por ejemplo, estas, ¿no? Te Ándale. contaba hace un rato. Esta, van a ver ahí en la exposición de arriba, estos stickers
que son stickers, pues, o sea, están allí, incluso hay varios para que los tomen ustedes, los saquen de la expo y los peguen en las calles de Jalapa. Estas las hicieron unas chavas que se llaman Rodmi Enciso e Ina Riasco. Tienen un proyecto que se llama Producciones y Milagros, Asociación Feminista, y ellas se dedican a hacer documentación. Y un tiempo estuvieron haciendo estos stickers de Vivas Nos Queremos. Y pues bueno, yo ¿por qué tengo este material? Porque fui al archivo de ellas pues, a platicar con las archivistas y a ver qué tienen y todo, y me lo regalaron, ¿no? Entonces, forma parte de mi colección, sí, pero también un poco el acuerdo era llévatelo y sácalo. Y entonces, pues ahí está para que reactivemos la circulación de este tipo de materiales, ¿no? Entonces, pues este tipo de cosas son de un par de artistas, sí, pero no es en su faceta artistas, ¿no? Es en su faceta activistas, es en su faceta, pues promotoras culturales, documentadoras, archivistas, y pues todo eso, creo, tiene que ver también un poco con el tiempo, ¿no? Son materiales que no necesariamente están destinados a sobrevivir, porque pues esto es un sticker que se va a deteriorar en la calle en el momento en el que lo saquemos, pero sin embargo tiene como ciertas características físicas que nos animan a guardarlo, ¿no? Es bonito, es interesante, tiene como que su propia estética, ¿no? Entonces esa es un poco la característica que yo veo en los efímeros, que son cosas que están como destinadas a la obsolescencia por un lado, pero por otro se guardan por sus características como estéticas, ¿no? Sí, y estaría bueno pensar si estos libros de Random House no son efímeros. Estaría, porque... ¿Por qué este papel? No, y están tan horriblemente hechos a veces los libros últimamente que nomás los abres y se despegan, ¿no? Entonces... Claro, y también qué relación hay entre los libros tradicional, el objeto libro tradicional, códice, como bien decías, ISBN, editorial comercial, transnacional, que cuanto más bajan su calidad, los fanzines se animan a hacer... Exacto, más aumentan, ¿no? Sí. Exacto, sí. Como porque ese es el límite entre el libro de artista. Exacto, ¿no? Por ejemplo, era algo que yo te decía, pude haber puesto en la exposición libro de artista, me hubiera gustado incluso, ¿no? Pero eso ya es otra categoría. Ya me parecía más interesante mostrar en el archivo todo este grupo como de cosas más efímeras, justo, ¿no? Libro de artista, pues sí hay exposiciones de libro de artista, llegan a venderse muy caros, y por supuesto también quizás si hubiéramos tenido como un espacio más grande o algo así, se puede pensar, ¿no? Hay libros de artista que me encantaría meter allí, o incluso ahí arriba algunas cosas, como algunos poemarios, que alguien me preguntaría, por ejemplo, si no son libros de artista esos. Y sí, todo el tiempo estamos hablando como de categorías súper porosas. Sí. Pero donde lo que nos interesó en este momento fue poner como este tipo de materiales que están en la periferia de las múltiples órbitas en las que existe, o sea, en la periferia de las múltiples formas en las que existen los libros, ¿no? Uh-huh. Se oponen a eso, o sea, se asume que esto es lo permanente y se asume que esto es lo efímero, pero muchas veces esto a veces termina circulando más muchísimo que esto. O sea, hay casos donde hay fanzines que pues que han circulado muchísimo, ¿no? Uno de los que está allá arriba es una guía para robar arte. Y esa es una conferencia que el artista la dio en 1970, y ese fanzine es una tercera reimpresión de una edición de 2016. Entonces, digamos, ese fanzine tiene una vida larguísima, ¿no? O sea, tiene la misma vida que algunos de estos libros o más, ¿no? Entonces es como muy interesante justo ver cómo las publicaciones independientes, no por ser independientes, son marginales del todo, ¿no? Hay algunas como ese libro que ha tenido muchas ediciones
e incluso reimpresiones de la misma edición, ¿no? O sea, por eso está ahí ese material. Sí, y no siempre es autoproducción, también hay obra Justo. pirateada, distribuida. Yo, por ejemplo, pensaba, a Ulises Carrión lo conocí por un proyecto que hace Rizo en la Ciudad de México en un fanzine y de repente ahora Reina Sofía. Bueno, igual es Ulises Carrión, está buenísimo que suceda esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no solo es ilustración, no solo es cómic, no solo es obra gráfica el fanzine. No, puede ser también combinación, puede ser también colaboración. Hay arriba, hay materiales donde hay un autor y un ilustrador. R-A-E-A. Eh, porque también justo se colabora en eso, ¿no? Hay un impresor y editor que a mí me gusta mucho, que es Máquina de Aplausos, que por ejemplo tiene dos piezas allá arriba, donde aparece como editor, pero pues de última también es productor, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, de colaboraciones como que se van gatillando y que van, eh, haciendo también como circuitos, ¿no? Donde no solo hablamos de lo que vemos materialmente en cuanto a la producción de este tipo de materiales, sino que también detrás hay un montón de redes y de vínculos que están trazados y que nos hablan también un poco de cómo es el medio cultural, ¿no? Por ejemplo, hay una pequeña revista que se llama Revista Cáscara, donde en algún momento la editaba Julián Herbert, que es un escritor mexicano, poeta, ganador de premios, que ahora, digamos, está en el centro del canon un poco, sí, de la literatura mexicana, pero que en algún momento también hacía fanzines, ¿no? Entonces, este tipo de materiales justo son interesantes porque también nos permiten mapear un poco los circuitos culturales en las ciudades, ¿no? Una de las postales que está allá arriba, por ejemplo, es de una biblioteca que ya dejó de operar como tal, que es Aeromoto, que estaba en la Ciudad de México, y ellos eran una biblioteca comunitaria, entonces todo, o sea, mucha gente iba a Aeromoto, dejaba material, ellos también recopilaban mucho fanzines, arte correo, este tipo de cosas. Y me pareció importante también decir, bueno, tengo este tipo de efímeros que mapean finalmente un circuito cultural que en algún momento estuvo activo en la ciudad. Sí, y ciertos temas que estaban en discusión, claro. Exacto. Y ahora la pregunta, ¿en qué momento dijiste, ya tengo un archivo? ¿Esto es un archivo? ¿En qué momento empezaste a pensarlo? Híjole, es que creo que... ¿O por qué empezaste a acumular? Me acuerdo de la primera cosa que compré. O sea, la primera cosa que compré era 2004 y yo era un adolescente, o sea, todavía obviamente no tenía esta noción de que estaba archivando, pero siempre he tenido como un interés muy marcado por la materialidad de las cosas. Entonces, lo primero que compré fue una revista cubana que se llama Revista El Vigía, que búsquenla. Son unas revistas que se hacen a mano en Cuba con una cantidad de ilustraciones, recortes, y que se vendían en ese momento en Casa Lam, una universidad en la ciudad, una universidad privada muy pequeña, Central de las Artes, que tenía una biblioteca en la parte de abajo. Y yo compraba esa revista, era una revista bastante cara, digamos, pero porque era hecha a mano, y fueron las primeras cosas que empecé a comprar, libros de ese editorial y revistas del Vigía, ¿no? Después también algunos poemarios, cosas así. Seguí, o sea, llevo años acumulando esto, ¿no? O sea, al final, si yo tenía 15, ahorita tengo 34, o sea, hay como 20 años de acumulación ahí de por medio. Y no siempre he tenido la noción de que es un archivo, creo que eso es más reciente. Y siempre he tenido como la idea de que sea un archivo público, ¿no? De consulta abierta, porque me parece que ese tipo de materiales, pues, en mi casa están guardados, pero si están en un lugar abierto, pues, estudiantes,
escritores, ilustradores, impresores, lo pueden consultar, ¿no? O sea, me interesa como justo esta parte pública. Y quizás cuando, pues no sé, también es importante decir que el archivo es como de Roberto y mío, que en algún momento juntamos, o sea, como que casamos bibliotecas varios años antes de que nos casáramos nosotros, casamos bibliotecas y entonces hay muchas cosas, por ejemplo, que son de Roberto, que son mías, y entonces ahí ya se empezó, creo, a configurar más como un archivo de la casa, ¿no? O sea, donde compramos los dos ese tipo de cosas, los buscamos activamente y empezamos a, pues, a coleccionar, ¿no? Muchos libros de artistas, por ejemplo, trabajos de Viviana Benchushan o ciertas cosas como de Editorial Adieresis o sea, como de libro de artista, pues eso no lo trajimos, ¿no? Pero este tipo de cosas también, por ejemplo, ustedes no van a ver ahí en la exposición, pero otra cosa que tenemos muchísimo son como material de exposiciones. Los folios del MUAC, invitaciones, y se ha configurado justo, pues sí, como un archivo de pareja, porque pues creo que tiene que ver también como con nuestra vida cultural y el tipo de gente a la que le compramos cosas. O sea, tendemos los dos como que acercarnos a los artistas a comprarle, oye, te compro una ilustración, te compro un dibujo, tu libro cuánto cuesta. Y pues justo creo que a partir de un viaje que hice a Chile en 2017, ahí sí empecé como que a tener una conciencia más clara de que, por ejemplo, los fanzines merecían su espacio aparte en ese archivo, ¿no? Entonces empecé a hacer una caja y empecé a guardar. Y pues un poco lo que van a ver ahí en la expo tiene que ver también con estos viajes donde he ido, pues sí, comprando este tipo de cosas. Y una cosa que creo que es importante, que también empezó en ese viaje, que empecé a visitar artistas, a ir a sus espacios y decir así como, Naranja Editorial, ¿tú qué haces? Oye, tú que eres ilustradora, ¿puedo ir a tu casa? No sé qué. Acabamos de ir con una amiga que se llama Atenea Papacostas, que es artista, y nos dio un fanzine que viene con un aguacate. Entonces, con un árbol de aguacate, pues. Entonces, pues ese tipo de cosas también tienen que ver un poco con una práctica de ir a los lugares, hablar con los artistas. Muchos me regalan cosas, muchas las compro y pues se ha convertido en un archivo que también como que tiene que ver, a mí la parte que más me gusta de esto es que refleja una práctica de coleccionismo que tiene que ver pues con mapas culturales, ¿no? Así es difícil como expresar eso como de forma teórica o programática o así, porque en realidad tiene que ver con la vida, ¿no? O sea, tiene que ver con quién me topo, con quién entro en contacto, a quién le pregunto, quién me regala, Sí, y es muy fortuito. y es muy fortuito, ¿no? Hay cosas que he visto y no he podido comprar y ya no tengo, ¿no? Claro. Pero hay otras cosas que pues sí pude ir acumulando en ferias, cosas así, y pues ahí están. Bueno, muchas gracias por abrirlo por primera vez acá. Y No, sí, yo feliz. si no se miran por más ojos, es casi un pecado tenerlo encerrado, ¿no? Pienso, ¿no? O sea, al final, pues si no es acumulación. Y esa acumulación es su peor versión. O sea, ¿no? O sea. Bueno, es lo que pasa con las bibliotecas personales. Sí, 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 sí. Y por ejemplo, a mí Aeromoto me interesaba muchísimo por ser biblioteca pública, ¿no? Yo así, lo que quiero hacer también aquí en Jalapa es hacer una biblioteca pública. No, no sé cómo, pero Ya vamos a encontrar la manera. pero sí, o sea, o sea, me parece padre que la gente vea ese material, porque más es muy bonito, ¿no? Y pues las bibliotecas y los archivos públicos y eso también sirven para inspirar otros proyectos, ¿no? Entonces, si ustedes hacen cosas, si ustedes escriben, si ustedes ilustran, si ustedes eh, toman fotos, si ustedes producen, justo este tipo de materiales son ideales como formato para difundir su propia obra, ¿no? Entonces está padrísimo
que formamos parte de circuitos que activamos en la producción de este tipo de cosas, ¿no? Y en el consumo. O sea, Agus y Sam tienen una pared padrísima de este tipo de materiales. Cómprenles, ¿no? O sea, porque aquí hay alguien en esta ciudad que se dedica a distribuir ese material, ahí están, ¿no? Sí, y justo en lo que decías de los nuevos circuitos del fanzine, me quedé pensando porque una de las tiradas del entusiasmo justamente es que conviva el libro tradicional con el fanzine, y por eso también estoy todo el tiempo intentando contactar productores y productoras de fanzine. Y así te conocimos también, porque sos una gran compradora de fanzines. Eso es muy interesante, cómo también el fanzine puede habitar espacios tradicionales, como puede ser la librería, y en su efecto también las bibliotecas. Pero habría que ver en qué bibliotecas, habría que ver en la USB si hay una parte de publicaciones independientes. Seguramente. No sé. No sabemos, ¿no? O Ahí la Carla conoce muy bien la estamos ahí USB. Sección. Solamente tienen separadas las revistas. Claro, pero las revistas siempre están. Y luego hay cosas que, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, este es un libro que se llama The Plant Life Cycle Starts All Over Again. A lo mejor esto en una biblioteca se archiva en la parte de libros, pero ¿por qué lo tengo yo en la parte de fanzines? Bueno, porque este librito fanzine usa un tipo de impresión que se llama risografía y juega con las posibilidades de la risografía para hacer poemas dentro de los poemas a partir de la impresión de dos colores. Entonces, por ejemplo, para mí esto está jugando con el formato de esta tecnología de impresión en particular, y a lo mejor así en una librería no se ve o no luce en su materialidad porque está ahí en esos hermosos archivos monstruo que son las bibliotecas, pero donde solo vemos esto, ¿no? Y no vemos esto de adentro. Y muchas veces, acabas de decir el motivo de por qué las librerías no tienen fanzines. Porque no se acomoda al formato librero o estante, porque no tiene el lomo. Y ahí nos vas a ver luchando igual. Hay casi, no tuppers, pero hay cositos de plástico que encontramos bonito para que el fanzine se vea de frente, colgarlo. Desafía mucho. Y es verdad, y estamos todo el tiempo viendo de qué manera presentarlo. No, y por ejemplo, presenta problemas de catalogación, ¿no? O sea, porque sí, esto sí lo puedes catalogar en una biblioteca, pero esto... Y esto me encanta, o sea, quiero hablar de este en particular ahorita porque tiene, o sea, es un juego hermoso con el formato, pero es una encuadernación doble, o sea, la característica de esta encuadernación es que empieza y termina en el mismo lugar, entonces no tiene lomo, porque si le pones lomo, destruyes el juego conceptual que está haciendo el libro. Sí, que ¿no? Es como un circuito. Es un circuito. Y se llama 1, 2, 3 probando. Este lo hizo mi amiga chilena, Javiera Barrientos, que es una gran artista de libro. Y es 1, 2, 3 probando. Todo este libro está escrito al revés. Y para leerlo hay que darle la vuelta. Así. 1, 2, 3 probando. ¿Ya me entienden? O sea, esta es una encuadernación, que esa es la característica. Tú pasas las hojas y puedes pasarlas en un circuito infinito, y entonces por eso no tienes rumbo, ¿no? O sea, porque está destinado a ser una encuadernación de doble vista, ¿no? Y lo que hizo el artista es jugar con esta encuadernación que ella sabe hacer para hacer un texto que sea también cíclico, recursivo. Y pues obviamente, como dices, desafía o sea, pues sí, desafía las categorías materiales de lo que archivas como libro, porque me parece tienes que archivarlo como fanzine, ¿no? O sea, y no todo el mundo tiene ni el espacio ni la paciencia que tú tienes de decir, no, pues ahí, ¿no? ¿Y en la muestra hay fanzines hechos por ti? No. Se quedaron fuera, fíjate, algunos que han hecho alumnas, porque en mis talleres de escritura doy siempre una parte de fanzine, así como de, publiquen, ¿no? Y no he puesto material
material mío, ni el de alumnas, yo pretendía que estuviera allí, pero como que al final por espacio ya no quedó. Pero, pero sí, tengo de muchos amigos, ¿no? O sea, y amigas, que me encanta poner allí, ¿no? Porque además muchos o sea, por ejemplo, este material que me regaló mi amiga Javiera, pues le tengo muchísimo cariño, ¿no? Y es un material así que uso en todas mis clases para explicar como este matrimonio perfecto entre formato y contenido. Y me encanta, o sea, como que me encanta que también los fanzines me han llevado como por unos caminos de amistad Sí. increíbles, ¿no? Las redes afectivas del libro, dicen los compañeros de Coníferas Tropicales. Sí, 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 las redes afectivas del libro totalmente. ¿Y cuál fue el criterio para curar esta expo? O sea, ¿por qué lo que quedó afuera quedó afuera? A ver, traté de hacer una muestra como representativa en varios niveles, ¿no? Entonces, hay cosas que puse allí por su formato. Hay cosas que puse allí por sus técnicas de impresión. Entonces, por ejemplo, hay serigrafía, hay risografía, hay fotocopiado, hay ilustrado a mano, hay Hay collage. hay collage, ese tipo de cosas, ¿no? Hay de varias ciudades, o sea, algo que me sorprendió fue, ok, hice pues un poco una lista de obra y me encantó ver, por ejemplo, que hay una representación de varias ciudades: Saltillo, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Santiago de Chile, Jalapa, Nueva York, Córdoba, Argentina, Montevideo, Uruguay. Entonces, pues traté de Buenos Aires, traté de ser como representativa con eso, ¿no? Traté que hubiera cosas de artistas como más consagrados. Por ejemplo, aquí tengo una tarjetita de Verónica Gerber de una exposición que se llamó Los Hablantes. Hay también otras cosas de Verónica, pero hay cosas de, pues sí, como anónimas incluso. Entonces, pues es una muestra que busca ser como más o menos representativa del archivo, ¿no? Hay muchas cosas que me hubiera encantado poner, pero que quedaron fuera, no por otra cosa más que por un capricho de representatividad que está allí, ¿no? Hay revistas, pero también hay obras colectivas, hay colaboraciones, hay gráfica, que también es una de las cosas que hablábamos y que pusimos ahí en el cartelito, ¿no? Sí hay cosas, por ejemplo, aguafuertes, hay unas cianotipias, hay un print de una ilustradora que me gusta mucho, que se llama Erendira Derbez. Entonces, pues, en la representatividad obviamente hay cosas que te gustan mucho, pero que quedan fuera, ¿no? Aún así, traté que hubiera como varias cosas que fueran interesantes, pues, como por una amplitud de razones que no solo son la estética, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un fanzine que me gusta mucho que es de unas chicas de Valparaíso que se llaman La Guacha Feminista y son fotocopias, ¿no? Pero documentan una marcha que hacen ellas en Valparaíso en torno a la desaparición de mujeres allí. Y entonces, como que ese tipo de cosas quizás visualmente no son las más interesantes, pero políticamente me parece súper, súper interesante, ¿no? Están las stickers que quizás le quitaron lugar a la obra de algún poeta o algo así. No pasa nada, me parece padrísimo que estén los stickers, ¿no? Está el almanaque de Producciones y Milagros. Sí, es un calendario. Acá le decimos calendario. Y por ejemplo, ellas lo que hacen es pues justo mucha fotografía, y pues es un calendario de 2018, pero que pone obra de artistas feministas en formato almanaque calendario, ¿no? O sea, que también es efímero, porque ese tipo de cosas normalmente se tiran cuando termina el año, pero que yo decido guardar porque me parece justo que son el tipo de cosas que hacen un archivo como más grande, ¿no? A mí me encantó verlo porque lo tuve y dije, ah, no, está acá claro, porque Sí, la sí. mitad
del calendario tiene obra. Tiene obra, justo, ¿no? Y pues muchas veces también es la forma en la que esa obra circuló. Sí, y No. que encontró un precio de venta público, porque ella tiene una función social más allá del arte. Sí. Justo. Entonces ese tipo de cosas, pues a lo mejor, o sea, traté de ser medianamente representativa, ¿no? O sea, como de hacer una curaduría, pues que sí tuviera, o sea, como que los núcleos son esos, ¿no? Revista, formato, hay algunas cosas de gráfica, técnica, ¿no? O sea, técnicas de impresión. Y otro que tiene que ver también como con algunas cosas que son participativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un fanzine de un artista que se llama Alita, que dice, mándame un sueño. Entonces, mándale un sueño a Alita, ¿no? O sea, ahí está, pueden ustedes ver el fanzine, consultarlo y mandarle al artista su sueño. Hay otro de un artista de Tijuana que se llama Viviana Padilla Matos, que ella estaba como está muy vinculada con el movimiento Fluxus y tiene una serie de instrucciones como para hacer eventos. Entonces ustedes pueden agarrar el fanzine y hacer su evento y contarle al artista que lo están haciendo, ¿no? Y bueno, ya les dije, agarren las stickers de las Prodimil y pónganlas en la ciudad. Ese fue también un poco el compromiso con el que yo me llevé esos materiales, ¿no? Entonces, ese es como otro núcleo, ¿no? De algunas cosas que requieren una participación de nosotros cuando vemos esos materiales, ¿no? Puse algunas cosas de género, justo, las Prodimil, un fanzine cubano que tiene que ver con el cuerpo. Entonces traté como de hacer así una muestra del archivo grande, pero justo también algunas de las categorías pues son súper porosas, como decías, ¿no? O sea, me hubiera encantado poner los libros de artista, pero hubiera representado también como que pues sí, o sea, como otro tipo de logística, y ese tipo de materiales siento circulan más, ¿no? Sí, y esa puede ser la próxima. Esa puede ser la próxima. La exposición va a durar 10 días, así que pueden venir a consultarla. La idea es que alrededor de la mesa, donde están los materiales, vuelvan las sillas para que estén cómodos. Y no sé si querés agregar algo más, si tienen preguntas para Marisol, este es el momento de decirlas todas. Más bien me gustaría saber, por ejemplo, aquí, ¿quién de ustedes hace gráfica o ilustra o por qué vinieron? O sea, ¿por qué les interesó saber de fanzines? Sí, bueno, personalmente nosotros somos alumnos de la Universidad Veracruzana. Ok. Particularmente yo me dedico, bueno, no tengo mucho acercamiento, nunca lo he tenido con esta parte editorial, incluso lectora. Siempre desde niño compraba las revistas con más fotos, la revista de fútbol. Mi mamá tenía, por ejemplo, recibía la revista GQ, por ejemplo, y yo con mis libretas hacía collage y todo ese rollo, ¿no? Entonces, justamente a partir de una necesidad muy grande que yo tuve de encontrar una respuesta a una ansiedad y a una persona así, empecé a escribir notas y me uní con otros amigos y queremos comprobar de alguna manera, a través, o sea, expresarnos a través de eso, pero justamente venimos a aprender ya. Eso está padrísimo, porque, o sea, justo decidimos, Agus y yo, dejar la expo 10 días para que vengan y puedan regresar. Y está ese material de libre consulta, pues, o sea, ahí hay cosas padrísimas, porque, por ejemplo, puedes hacer collage, puedes hacer postal, puedes hacer... O sea, como que a mí la forma en la que me gustaría que se use ese archivo es también pensando en cómo ustedes pueden así como parasitarlo y decir así como, voy a hacer una combinación de este formato códice, que es con risografía, a ver qué sale, ¿no? O voy a hacer collage con fotocopia. Hay uno que compré aquí que es hermoso, que es el de esta chica que se llama Enero y Abril. Ese es de los que me parece más bonito, que hace un collage como de papeles como medio naturalistas, como papel tapiz y así, y se llama El bellísimo oficio del silencio, y solo son esos cachitos. ¿Está ahí? Sí, ¿verdad? Sí, estoy.
No tiene texto. No tiene texto y es una resolución hermosa, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría justo es que ustedes vean ese tipo de resoluciones, que usen el archivo pensando así como de, no sé, cómo hago ciertas cosas, ¿no? O sea, de nuevo, este es uno de los que me parecen más bellos que he comprado. El artista es Sandra Marín y su proyecto se llama Estudio Repisa. Se llama La tierra en que caminamos no es firme. Y miren, es una fotocopia rota, habla sobre los temblores y, o sea, lo que me gusta es que al poner este tipo de materiales arriba, como que yo lo que espero es que la gente como que los vea y tome ideas, ¿no? De decir, esto es fácil de hacer, o sea, esto lo podemos hacer nosotros, Sí, ¿no? generar inspiración Generar y curiosidad. inspiración Y este curiosidad. recurso que es muy de la literatura infantil. Cómo las páginas van dialogando Sí, sí, todo sí. el tiempo con los recortes. Sí. Y en realidad, por ejemplo, esto es algo que ni siquiera necesitan maquetar en computadora, ¿no? O sea, si hacen una fotocopiadora, pueden escribir a mano o escribir a compu, recortar y solo fotocopiar y con eso tienen un fanzine. Entonces, lo padre, por ejemplo, de que la expo esté varios días es que pueden venir ustedes a ver el material y a decir así como, pues podemos hacer combinaciones, ¿no? O sea, a lo mejor tienen acceso por ahí a una rizo y entonces pues ven los materiales en rizo y ven cómo dialogan esos, ¿no? Traté sobre todo en la muestra que fueran pues no solo ejemplos de ay qué bonito la rizo, sino de cómo la rizo está diciendo algo en este formato. O sea, traté que en todos hubiera como no solo el interés estético, sino que hubiera juegos allí que fueran más o menos aparentes, pero que hubiera juegos entre formatos, técnicas, etcétera, ¿no? ¿Alguien más, señor? Yo tengo una pregunta. Se me hace interesante, pero a la vez controversial que los piensen como efímeros, cuando creo que cada vez más la gente ya no está pensando en eso, sino en el coleccionismo, en los museos, en todos los demás circuitos que ya no tienen que ver justo con lo como efímero. O sea, se me hace como una postura tuya interesante, pero yo veo que eso, la banda está esperando que en el MOAC está la sección de fanzines y hacerlo para llevarlos. O sea, o hacerlo para que tú los busques y hay como una especie de hago fanzines, pongo a circular 2 o 3, pero todos los demás van para el coleccionismo. Y eso para mí es un problema grave y no tiene que ver, como me gustó lo que tú decías, no tiene que ver con que quién es más radical o transgresor, ni punk, ni mucho menos, sino tiene que ver con que la cuestión de circulación se pierde, o ya se perdió. Entonces, ¿cómo reactivar otras formas de circulación? Está viendo que claramente el circuito del arte ya se comió a los fanzines. O sea, yo no digo que no. O sea, ahorita tú decías que está bueno que convivan, pero se vuelvan a salir, porque si no, ya se van a quedar acá porque hay comodidades para el fanzine que en otros espacios no los tienen. Pero entonces eso de lo efímero me gustaría un poco que lo explicaran más para ver si lo entiendo. No, está buenísimo. O sea, me parece que diste en el clavo con una cuestión que a mí también me hace ruido, ¿no? O sea, es cierto que el circuito del arte se ha comido este tipo de materiales, ¿no? Finalmente yo los compro. O sea, los que me han regalado son una minoría frente a todo lo que he comprado y es hasta absurdo mi fetiche coleccionista con el papel, con este tipo de cosas. Y bueno, ¿por qué lo compro? ¿No? O sea, en primer lugar, porque sí sigue siendo una salida para los artistas, ¿no? O sea, me parece que el tú comprarlo, aunque esté inmerso como en un circuito de arte y eso, me parece bien formar parte de ese circuito, ¿no? Me parece que el fanzine ahí entabla conmigo un diálogo de mucha transparencia, de compra mi obra y es como yo te la compro, ¿no? Me gusta poder hacerlo. Ahora, lo que dice, o sea, lo que me parece como muy, muy bien que hayas como que puesto ahí el dedo, es que lo que se pierde cuando eso pasa es la circulación y es la distribución de tu obra. O sea, si tú solo vendes fanzines,
no está circulando tu obra de una manera en la que podría entablar ese mismo diálogo de deseo con otros participantes y otros agentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, era una de las cosas que siempre había tenido yo también como mucho rollo de hacer una exposición, que es así como, pero ¿qué pasa si alguien se lleva este fanzine y ya no lo vuelvo a ver y lo compré en Chile y es un tal artista y no sé qué? Y no importa. Está allí para que viva su vida de fanzine, ¿no? No podemos tampoco como fetichizar eso dentro de los circuitos de consumo porque justo lo que se pierde son las redes y la circulación y la posibilidad que tiene ese material de, pues, de sobrevivir, ¿no? Yo creo que están mejor en mi casa porque lo hago público y si ustedes lo pueden ver y lo dejan aquí, lo puede ver alguien más, etcétera, y generamos como una especie de pacto de, pues, de compartir saberes y de compartir materiales, pero de última, verlo como el fetiche de un objeto de arte, y lo que realmente impide es que eso circule y que eso se consulte y que eso le genere una idea a otra persona, ¿no? Entonces, pues, sí, los productores de fanzine creo que deben de honrar también un poco esa historia que tiene el medio y pues sí vender algunos, pero también poner a circular otros o ir a dejarlos a bibliotecas o ver quién, o sea, lo que permite esto también es hacer circuitos locales, ¿no? O sea, Agus y yo estamos hablando sobre libros que nos gustan y sobre fanzines que nos gustan y ustedes vinieron a un evento para hablar de fanzines y me parece que ahí como que se recupera un poco ese propósito cuando rompemos con el fetiche del objeto y lo ponemos pues a libre circulación, ¿no? Sí, y también es interesante pensar cuál es la relación entre comprar obra y la circulación. O sea, si no lo compro, ¿no está circulando? No. No, pero justo eso iba. Para mí el problema no es tanto la venta, sino yo me la paso cargando fanzines de todos los amigos, pero quieren, o sea, el amigo quiere que vayan a curadores y a coleccionistas. Ese es el problema, no es la venta. El problema de la circulación es los focos dirigidos, o sea... Y me pregunto, ¿cuántos de esos curadores y coleccionistas los enseñan? No es que los enseñe, por decir, y otra cosa patética en el WAC, por más que está una área de fanzines y la gente lleva el fanzine, hace un archivo, pero el artista, el fanzinero queda conforme porque se siente parte de la exposición y se toma una foto y dice, soy parte de la exposición tal, cuando tú mismo lo pusiste ahí y no te... Gente que te lo pide por aparte no lo das. Entonces yo creo que no es tanto como dices tú, Claro, la venta no es la venta, sino los focos de circulación. ¿Y dónde quiere estar cada quien? ¿Dónde quiere estar cada quien? Sí. Y no, o sea, tampoco siento que ese querer pertenecer sea malo, ¿no? O sea, que vean tu obra, ¿no? O sea, finalmente tampoco podemos esperar, o sea, me parece una actitud mucho más narcisista la de creer que van a llegar los compradores a mí o de que se va a dar a conocer mi trabajo si no hago ese... O sea, me parece una actitud mucho más narcisista creer que eso va a llegar solo o que el éxito va a llegar solo sin yo moverme o sin yo mover mi obra, ¿no? Pero sí, como dices, también hay un doble sesgo allí, por ejemplo, donde también a quién le estamos trabajando, ¿no? O sea, a quién le estamos generando el archivo y por qué esa persona no hizo el trabajo, por ejemplo, que yo sí hice. O sea, solo porque es el MUAC puede darse el lujo de que la gente vaya y deje allí su trabajo, ¿no? Pero ¿quién se va a parar el cuello diciendo que esa es su colección, que no hizo el trabajo de coleccionismo que implica, por ejemplo, ir a ver a una amiga artista y salir con un aguacate y un fanzine de, o sea, que es más rico, ¿no? O sea, que implica que vi también no solo el aguacate y el fanzine, sino el otro trabajo de arquitectura que tiene esta chica o que... O sea, no sé, lo rico está en cómo, en la red, no en el... O sea, replanteémoslo. El fanzine es la materialización de un montón de otras cosas. No solo es el objeto, sino es lo que el objeto materializa, ¿no? Y entonces cuando lo coleccionas solo por coleccionar o cuando está ahí en el museo solo por el objeto, pues se pierden todas las otras cosas que además sí son parte de la historia de ese material, de ese documento. O sea...
Es que creo que algo interesante también es que eso refleja no tanto un problema con el medio, no solamente un problema con el medio del fanzine, sino que está dando cuenta de un campo, el campo artístico mexicano en particular, que está tan institucionalizado que depende de lógicas de especulación de capital simbólico. Entonces, claro, el fancinero lo lleva para poder ser archivado y poder ser validado como artista. Pero lo mismo sucede cuando alguien saca un libro y se lo lleva al crítico para que lo reseñe. Entonces, estas estructuras de circulación tan cerradas, la manera de romperlas, cosa paradójica que es una contradicción bien bonita del medio, es, como dices, o sea, poniendo estos objetos a que circulen libremente. Ahora, la ventaja de esto es que es mucho más fácil poner a circular un fanzine que un libro, porque un libro es mucho más caro de producir, un cuadro, etc. Entonces ahí hay una contradicción bien interesante y bien bonita que tiene el medio, pero que sí, o sea, forma parte de esos, de esas etos, de esas éticas de especulación financiera casi, pero que pertenecen a prácticamente todo el campo cultural. O sea, no es exclusivo. Llegaron al último al fanzine, pero estaban en la literatura, estaban en la pintura, o sea, ya aparecían en varios lugares. Y está bueno lo que está diciendo porque el fanzine casi que podría ser la frontera entre las artes plásticas y las literarias. Sí, claro. Y tal vez el campo de las artes plásticas es uno de los más rudos en ese sentido. Claro. Y más de elite y que refleja. Yo creo que el fanzine es la última apropiación drástica de la institucionalidad. O sea, el fanzine es como el nuevo hijito apropiado. Sí. Todos los demás ya están hace mucho, pero No. y también el problema de los artistas es, y que ahí es cuando yo me pongo medio, me salen canas verdes, es cuando todavía se posicionan como un acto de resistencia el fanzine, Claro. cuando ya no lo es. Sí, eso. O sea, La ahí es romantización. la romantización de una... Y que da capital simbólico en este momento, o sea, da capital simbólico pertenecer a la contracultura. Da capital simbólico decir, el fanzine viene del underground y soy muy punk y así. Por eso así como que al principio fue así como de, sí, pero no. O sea, porque también, como decimos, o sea, hay fanzines que a lo mejor cuestan 1,000 pesos, ¿no? 2,000 pesos, tal vez más. ¿Y qué hace eso? Que en un museo da prestigio pertenecer a una contracultura, suponer que porque eso está allí, entonces hay una cierta ideología detrás que no necesariamente se respeta. Que fue lo que en fin, pasó con las ¿no? cartoneras, de hecho. Cuando salen las cartoneras como un movimiento de resistencia, empiezan a participar, los empiezan a comprar las bibliotecas gringas, además, para estudiarlos, hacen archivos preciosos y después se vuelven capital de especulación. Entonces uno va a páginas que venden libros de arte o libros desclasificados y encuentra libros de cartonera que en su momento costaban 5 pesos argentinos en 200, 300, $1,000, una locura, que se vuelve especulación, pero porque el medio se lo Sí, apropió, ¿no? Completamente gran ejemplo. del campo. ¿Y qué hacía Cartonera? Cartonera le pagaba a los recolectores por el material, Ujú. ¿no? O sea, era un proyecto que tenía una cruza, pues, con una base de personas a las que se les daba también un poco la función de recolectar el material que era el insumo para hacer los libros, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se pierde eso cuando se convierte en objeto de colección? Bueno, es que ahí lo que pasa es que hubo un intermediario, hubo un circuito que validó eso como alta cultura o cultura de prestigio, y lo que se pierde realmente, o sea, quien se enriquece con eso es el intermediario, ni siquiera los artistas, no los cartoneros, no nosotros como activadores culturales, ¿no? Entonces... Bueno, pero este caso es paradigmático porque justo Loíza Cartonera es una editorial que sigue funcionando, que ahora tiene su propio stand en la Feria de Buenos Aires, o sea, siguió produciendo, sí, sí. como que el medio no se los terminó, No se nos de terminó eclipsar, pues. Y No. que le dio un montón de pompa a su proyecto y de internacionalización total. No, y por ejemplo pensaba, Carrión mismo, Ulises Carrión tuvo una biblioteca en Ámsterdam que se llamaba Other Books and So, y empezó, digamos, también como ese proyecto de archivación y de recolección, pero ¿qué pasó con eso? Se destruyó con su muerte, ¿no? O sea, se fragmentó ese archivo y está por todas partes y pues bueno,
tener cosas que formaron parte de Other Books and So son materiales de colección carísimos, ¿no? ¿Y por qué? Porque el artista archivista no procuró, digamos, y de hecho propugnó porque se destruyera eso, ¿no? Y este libro es producto de una exposición que se hizo en el Reina Sofía. Entonces, ¿cómo todo vuelve y ahora se vende en Veracruz? O sea, Sí, es un poco es curiosa un poco, sí, el circuito. y pues sí. Pero Todo vuelve. hagan fanzines, o sea, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? O... Yo tengo uno para venderte por ahí, 500 baros. Agus, ahí. Venga. Ahí después. Libro objeto, diría yo. Libro objeto. Ah, sí, Para el chimpancé. ¿Es tuyo? de compas. Y yo, ya se vendió ya. Así voy a venir acá por el trato. ¿Qué más? ¿Hay algo que quieran preguntar, discutir? ¿Podemos cerrar? Como quieran, podemos cerrar acá y nos quedamos platicando también. Vale. Ajá. Gracias, Marisol. Gracias. 10 días la expo y Traigan gente, pueden, ahí están las cosas, llévense las que dicen llévame, y hagamos un volumen 2. y hagamos un volumen 2, sí, también eso, si ya hacen cosas, algo que no pude hacer por falta de tiempo, porque además esto lo decidimos así como Hace una semana. hace una semana, me hubiera gustado y a ver si podemos como quizás yo traer algo, voy a hacer eso, lo voy a traer luego, lo voy a traer mañana o pasado. Algo que nos ayude como a mapear quién hace qué. ¿Les parece? Así como que pongamos así Una libreta de... una libreta o algo más bonito, así como con papelitos o algo así, donde puedan ustedes decir, no, yo ilustro, yo escribo, yo no sé qué, porque ahí podemos sacar como una libreta de colaboraciones y empezar a seguirnos y empezar a así que, ay, no, quiero hablar con los compas de no sé quién o ver a tal que ilustra y así. ¿Les parece? Sí, de una. Gracias. De uno. Gracias a ti. Gracias por venir. Gracias.